aparece un primer plano de un ojo. Lentamente va apareciendo una esfera difusa. Se acerca hasta quedar muy definida una parte de la superficie del planeta Tierra flotando en el espacio. Aparece la frase: hacia un amanecer universal. Ciegos en el mundo. César Delgado González. Fisioterapeuta. Deportista, sexto dan de judo. Pintor. Escultor. Escritor. Y librepensador. Feria del Libro de Madrid 2021. Presentación del libro, Caruba, ojalá me hubiese muerto cuando nací. Editorial Vive Libro. Es una novela autobiográfica y tiene dos vertientes. Una primera, que son las experiencias pasadas en un internado de monjas en la España franquista, y la segunda parte es cuando se produce ya la liberación de ese internado y hay unas aventuras muy entretenidas con la panda que se llamaba entonces, que son los amigos, la gente del barrio, los más allegados, ¿no? Ese es el conjunto del libro. Todo autobiográfico. Esta versión precisamente ha tenido a bien publicarla la editorial Vive Libro, a la cual yo pues agradezco su gentileza. Un espacio libre y abierto a todas las opiniones y pensamientos, todo con respecto a los demás, y que cada participante será único y exclusivo dueño y responsable de lo que exprese en este vehículo de comunicación. Áptica, Centro de Investigación Propioceptiva, Terapéutica Física. Buenos días, César. Muchas gracias por habernos atendido. Encantado de recibiros. A la revista Punto Cero. La verdad es que es una gran satisfacción. Podemos encontrarnos aquí en tu casa, en tu taller, ver cómo funcionas, cómo trabajas, y si hay alguien que duda de que una persona ciega puede hacer cosas de lo que vamos a ver a continuación, pues tendrá la oportunidad de comprobarlo. Explícanos un poco, César, desde que ya nos conocimos en el colegio, ya con un grado de visión, lo que es toda tu trayectoria hasta llegar a lo que estás haciendo actualmente como escultor. Mira, yo sí que creo, por lo menos yo tengo conciencia de que el individuo en general puede tener una gran capacidad autodidacta, ¿no? Lo que ocurre es que somos muy poco propensos al análisis, al pensamiento, a investigar, a pensar en general, ¿no? A indagar precisamente cuáles, te decía que sí, que creo firmemente en que el individuo en sí mismo, independientemente de la preparación formativa, intelectual, académica que tenga, puede investigar, hacer una introspección y averiguar en sí mismo qué capacidades puede desarrollar, ¿no? Entonces, en mi caso, quizás sea también un poco obligado por la peculiaridad de la vida que yo llevé. Yo funcioné como huérfano a la edad de 1 o 2 años, con otro hermano que tenía, ya fallecido en su juventud. Fuimos internados en un colegio de monjas, y como mi hermano era 3 años mayor que yo, pero en ese internado yo entré con unos 2 años de edad. Claro, era muy pequeño para acudir incluso a la clase de párvulos, y las monjas me tenían siempre en una cunita próxima a la comunidad, y por las mañanas me solían echar a la cuna unas estampitas, y esas estampitas tenían una especie de dibujo con una onomatopeya sobre las letras vocales. Es decir, por ejemplo, había el dibujo de un caballo relinchando y
debajo del caballo estaba la I mayúscula, la I minúscula, la I de imprenta, porque era I, el relinchar del caballo. Así aprendí yo la I con 2 años, y luego la U era un buey que estaba haciendo U, la E era una ovejita que estaba balando, etc. De manera que al final de ese año resultó que con 2 años no tenía, todavía los 3 años, aprendí a leer solo. Aprendí a leer solo no es una capacidad extraordinaria ni es por ser superdotado, sino que te obliga las circunstancias, el momento y la manera de relacionarte y asociarte con las cosas que tienes en tu entorno. No es nada extraordinario aprender a leer con 2 o 3 años. Lo puede hacer cualquier niño, siempre y cuando se le den esos estímulos. De manera que cuando me cambiaron de colegio a otro internado también de monjas, el primero estaba en Madrid, el segundo estaba a 45 kilómetros de Madrid, en el pueblo de Tielmes, pues al llegar al colegio dijeron, ha llegado un niño nuevo que sabe leer. Y los compañeros en el patio escribían con el dedo en el suelo, en la tierra, diciendo, a ver, ¿cómo me llamo yo? Y escribían en el suelo su nombre y yo lo leía. Ah, es verdad, sabe leer. ¿Sí? Todavía no había entrado en la clase de párvulos, tenía 4 añitos, cuando en los recreos me permitían las monjas entrar en esa cosa tan preciosa, tan extraordinaria, que eran unos pupitres con unas sillas individuales donde tú podías sentarte a hacer dibujos, a escribir en teoría, ¿no? Y cuando me dieron unas tizas de colores, una pizarra, y me puse a copiar por primera vez una portada del tebeo del Capitán Trueno, y observé yo mismo, admirado, de que se había producido una duplicidad, una copia exacta de lo que era la portada del Capitán Trueno, me quedé tan admirado, tan maravillado de ese prodigio, que ya nunca quería ir al recreo, sino solamente dedicarme a dibujar y a pintar. De manera que llegaron los 5 años y ya era capaz de poder reproducir cualquier cuadro de los clásicos. Los clásicos me refiero pues, a Goya, a Velázquez, a Tiziano, etc., ¿no? Y yo mismo quedaba admirado cómo podía tener uno aquella capacidad, ¿no? Así que aprendí a leer antes de los 3 años y a pintar antes de los 5. Claro, luego, pues, yo perdí primero parcialmente la vista, bueno, casi completamente, ¿no? Y luego totalmente, primero a los 13 años, me operaron de desprendimiento de retina y me dieron un poquito de visión en uno de los ojos, y luego la perdí completamente a los 17. Yo seguía haciendo cuadros al carbón con focos muy potentes, con grandes lupas, y yo recuerdo que en el colegio de la ONCE, donde estaba yo en el Paseo de La Habana, la señorita María Luisa, de todos conocida, una gran mujer extraordinaria, que hacía ese método curioso de dibujo en bajo relieve, pues me vio en una ocasión que había reproducido absolutamente perfecto, en tamaño natural, una estampita pequeñita del Cristo de Limpias. Y me dijo estas palabras, por favor, César, escóndelo. Escóndelo porque como descubran que has hecho esto, te echan de la ONCE. Y había un compañero, David Andrés, que tú le conocerás, Berna, que dijo, pero señorita, si no ve nada, si no ve prácticamente nada. Dice, no, que lo echan de la ONCE. Digo, pues estarían de la ONCE siendo ciego. Y luego, cuando ya perdí absolutamente, por completo, la vista, llegó el momento, pasaron unos años en que yo no era capaz de reproducir y de dibujar y de pintar, pero dije yo, hay que encontrar la manera de ser capaces, sin ver absolutamente nada, poder pintar y dibujar. Y así fue cuando redescubrí, pues claro, no fui yo el descubridor, sino ya había otros autores de principios de siglo y de las vanguardias que habían ensayado cómo hacer collage. Bueno, pues yo inventé una nueva manera de hacer collage, que parecía que era un cuadro pintado, y otras personas, cuando observaron esos trabajos,
pues se admiraron y dijeron, pues es que es maravilloso esta pintura que has hecho. Digo, no es pintura, es collage, porque eran papeles metalizados, cortados al bisturí y adheridos en una superficie pictórica, en un plano, ¿no? Y de ahí surgió un concepto que es más o menos filosófico, pero que yo he tratado de difundir en las escuelas de Bellas Artes, en distintas universidades, no solamente de España, sino del extranjero, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en Italia. Y es ese criterio que hay de que la pintura y la escultura son las artes visuales por antonomasia. Eso no es verdad. Eso es una absoluta mentira que se ha ido propagando a través de los siglos, generación tras generación, cultura tras cultura. Mi criterio es completamente contrario. Es decir, solamente los ciegos pueden pintar. Y solamente los ciegos pueden esculpir. Y esto que parece tan extraño, tan contradictorio y tan paradójico, tiene una explicación. El arte se asocia o se identifica con la creación. Bien. La visión retiniana, que es la visión ocular, la visión de los ojos, no es la única visión, es la visión retiniana. Pero luego está la visión áptica, que es la visión del tacto, la visión de la sinestesia, cine, movimiento, estesia, sensibilidad, sensibilidad del movimiento. Pues, ¿por qué yo digo que la pintura es un arte táctil y la escultura también? Pues muy sencillo. Las manos sirven para crear. ¿Qué hace un pintor? Un pintor se pone frente al lienzo, frente a la superficie pictórica, da un brochazo, se retira a una distancia para ver el efecto que ha producido. El proceso creativo tiene 3 fases muy interesantes, sobre todo para el ciego. Es primero la idea, la concepción. La concepción de la obra es la idea, ¿no? Esa es la obra de arte. Para eso no hace falta ver. Para eso hace falta tener imaginación. Y todas las personas tenemos imaginación. Luego ya hemos cumplido perfectamente la primera fase del proceso creativo, que es la concepción de la obra. Después viene la proyección. Es decir, hay que reproducirla bien en pintura, bien en escultura. El pintor, cuando trata de proyectar la obra, es decir, de plasmarla en el lienzo, da el brochazo. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo movimiento y presión sobre el lienzo. Ahora bien, la presión no es un asunto de la retina, es un asunto del tacto. El movimiento no es un asunto de la retina, del ojo, es un asunto de la sensibilidad cinestésica, propioceptiva, es decir, tiene movimiento, esa sensibilidad. El pintor siente cómo mueve su brazo, cuánto lo mueve y qué presión hace. Es decir, tacto y sinestesia. En resumen, sensibilidad áptica, arte áptico. No se puede contemplar una obra que no está creada. El ojo sirve para contemplar, pero cuando contempla, ya se ha creado. No puede contemplar lo que no se ha creado. ¿Y quién lo crea? Lo crea el tacto. Lo crea el tacto. Y el ojo lo contempla. Un brochazo que da el pintor, el ojo lo ve después de darlo. Por consiguiente, la pintura es un arte táctil. Supongo que esto, César, que en alguna charla que hayas dado, también habrá causado cierto tipo de opiniones. Claro, se ha producido debate. Se ha producido debate y es muy interesante. Claro, pero la discusión sobre estas cosas da origen a la luz y al conocimiento. Yo no acepto nunca la disputa, porque eso hace enojarse a las conciencias y entonces tratar siempre de llevarse el gato al agua, de tener razón, aunque sea una sin razón. Yo no disputo nunca estas cosas, pero sí las discuto. Y la discusión se produce a través del razonamiento, ¿no? Pero yo creo que es bastante comprensible cómo el ojo contempla lo que ya se ha creado. Es posterior. Sí, avanzando un poco más en el tema, lo digo porque tenemos mucho tema para ver en esta charla. Estás en el colegio de Chamartín, terminas el bachillerato
y ya te metes en una de tus profesiones primeras, ¿no? Que fue la fisioterapia. Claro, yo simultáneamente con la fisioterapia también descubrí que podía hacer pintura, collage, y con distintas modalidades técnicas poder desarrollar de arte, ¿no? de la pintura y la escultura, ¿no? Ahora bien, la fisioterapia, como tú bien dices, los ciegos, pues tenemos un gran crédito, un prestigio bastante considerable en los hospitales y en la sanidad pública. Es decir, los fisioterapeutas ciegos en general, pues hemos sido bastante cotizados. ¿Por qué? Pues porque volvemos otra vez a reivindicar el valor del tacto, ¿no? Es que es una cosa muy curiosa. O sea, el tacto, que no es solamente tacto, porque el tacto y la sensibilidad, dolor, temperatura, son los mismos sensores, ¿no? O sea, los órganos de los sentidos, estamos acostumbrados a que en la escuela nos enseñen que hay solamente 5 sentidos, que la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. No. Hay muchos otros sentidos, como es el sentido kinestésico, el sentido de la propiocepción. Yo les digo muchas veces a los videntes, ¿cómo sabéis que tenéis las rodillas, las piernas, en un grado de flexión o de extensión? Sabéis perfectamente si están en ángulo recto, si están en ángulo obtuso, si están en un ángulo agudo, la rodilla como los codos, como las caderas, como cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Tenéis que mirar la rodilla para saber cómo está? No. ¿Tenéis que escucharla? No. ¿Tenéis que olerla? No, te dicen. ¿Tenéis que gustarla? No. ¿Tenéis que tocarla? No, pero lo sabéis. ¿Cómo lo sabéis? Pues con otro sentido kinestésico. Claro. ¿Dónde están los órganos de los sentidos? Pues están en la piel, en los tendones, en las cápsulas articulares, en las epífisis de los huesos, en fin, en muchas partes del organismo. Todo el organismo está lleno de esos órganos de los sentidos. Para la vista solo hace falta 2 globos oculares, pero para la propiocepción de todo, además, este sentido de la kinestesia es el primero que se desarrolla en el ser humano, incluso en la vida intrauterina. El feto encuentra el canal del parto y se tira de cabeza hacia la luz gracias a la propiocepción y a la sensibilidad kinestésica. Es decir, a que se reconoce en la presión del líquido amniótico y en el movimiento y en la postura que no está viendo, que no está oliendo, que no está gustando, que no está tocando, y sabe el feto cómo colocarse y dirigirse para luego salir a la luz y nacer. O sea, que es el primer sentido que se desarrolla. Es más, yo les digo muchas veces a los videntes, ¿sin vista podrías vivir? Y te contestan, pues sí, claro, lógicamente. ¿Sin oído y sin vista podrías vivir? Sí, yo tengo amigos escultores sordo-ciegos. Tienes el ejemplo de José María Prieto Lago, que es un escultor extraordinario, ¿no? Y es afiliado a la ONCE y además es sordo, ¿no? Pero yo les digo, ¿y sin vista, sin oído y sin olfato se puede vivir? Y te dicen los videntes, mal, pero se puede vivir. ¿Y sin vista, sin oído, sin olfato y sin gusto podrías vivir? Joder, me estás quitando todos los sentidos. No, espérate. Sin todo eso se puede vivir. Ahora, como te falte la sensibilidad propioceptiva, la sensibilidad kinestésica, es incompatible con la vida. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Una persona que se afecta, o sea, la sensibilidad áptica, que es la que yo utilizo para la pintura y la escultura, la sensibilidad áptica, que es el conjunto del tacto y la kinestesia, esa sensibilidad entra por las astas posteriores de la médula espinal. Luego, por los cordones espinotalámicos, alcanza el corte cerebral y el cerebro te dice cómo está tu cuerpo en el espacio, todas tus articulaciones en el espacio. Ahora bien, siempre les digo lo mismo. Los videntes creen que ven con los ojos. Y no es verdad. Si una persona estuviera paralítica, nada más nacer, no podría parpadear, girar la cabeza, no sabría nunca con qué ver. No lo sabría nunca. Porque quien ve es el córtex cerebral, es la corteza cerebral. La imagen, cuando tú dices que allí está, no está allí aquello que ve el vidente, está aquí, en la cabezota, en el cerebro. Ahí es donde se forma la imagen, ¿no? O sea, y la prueba la tienes
Y que, por ejemplo, cuando un pintor pinta un cubo, por ejemplo, si lo quiere pintar de frente, no puede pintarlo, porque le saldría un cuadrado. Si quiere pintarlo para que otro vidente identifique que aquello es un cubo, tiene que hacerlo en perspectiva. Y en la perspectiva hace líneas diagonales, ángulos obtusos y ángulos agudos. ¿Desde cuándo un cubo tiene ángulos agudos y ángulos obtusos? Es ortogonal, es un ortoedro. No puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente identifica aquello, y ahora voy a lo que interesa, identifica que aquello es un cubo. ¿Por qué lo identifica que es un cubo? Si está en un plano y no tiene profundidad. ¿Por qué identifica que es un cubo? Porque desde nacimiento ha aprendido a moverse y a comprobar que aquello que ve, que no lo está viendo más que en perspectiva, tiene profundidad, porque se ha movido gracias a la cinestesia, gracias a la sensibilidad áptica. Entonces, sabe identificar un cubo pintado cuando mete las narices cerca del lienzo, ve líneas diagonales y ángulos obtusos. Y cuando se retira, dice, aquello es un cubo. Perdona, no es un cubo. No es un cubo. Te está engañando. Por eso la pintura es mentira, la escultura es verdad. Porque cuando tú en escultura quieres hacer un cubo, lo haces ortogonal y haces un cubo de verdad. La escultura es verdad. La pintura es mentira, te está engañando. Claro, es la magia, y ahí el valor de la pintura extraordinario, que como sin serlo, te hace parecer que es. No, como una mentira te hace parecer que es una verdad. Ahora, es mucho más complicada la escultura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pintura se hace en un solo plano. Ancho y largo. 2 dimensiones. Y un solo plano. Pero una escultura, como te muevas 1 milímetro a su alrededor, ya estás viendo otra escultura. Otra vista de la escultura. Porque eso se llama de punto redondo. Tú vas girando y cada grado que giras estás viendo otra perspectiva de la escultura. Luego, gobernar un plano solo es más fácil que gobernar infinito número de planos que tiene una escultura. Eso lo vamos a ver más adelante. Estamos en la escuela de fisioterapia, terminas la escuela, supongo que con gran facilidad, por lo que nos comentas, sobre todo con el tema de la anatomía, ¿no? Haces tus primeros años quizás en la seguridad social, ¿no? Sí, a ver, yo hice nosotros los ciegos teníamos una doble pedagogía, que era la de la escuela que había montado la ONCE con gran éxito y la Facultad de Medicina. O sea que nosotros teníamos que ir a los dos sitios. O sea, teníamos una jornada del día por la mañana en la escuela y otra por la tarde en la Facultad de Medicina. Lo que pasa es que luego siempre nos teníamos que examinar en la Facultad de Medicina, de cuentas era quien te daba el título, lógicamente. Sí. Entonces todos los ciegos somos graduados en las facultades autorizadas por el Ministerio de Educación, bien la Universidad Complutense o la Universidad Autónoma o cualquiera otra de España, ¿no? Pero teníamos la ventaja de poder tener unas clases particulares magníficas. De hecho, en realidad, desde un punto de vista purista, la escuela de la ONCE, la escuela universitaria de la ONCE, en verdad es la única escuela exclusiva que existe en el país. Porque en las demás escuelas de los hospitales son los propios profesionales quien, digamos que al margen, en ratitos libres, se dedican a dar una clase, otra clase, pero tienen que tratar a sus enfermos, lógicamente, ¿no? Entonces tienen la capacidad docente, los hospitales, pero no tienen la exclusividad como tiene la escuela oficial de la ONCE, ¿no? La verdad es que yo estuve 25 años trabajando en el hospital, en la sanidad pública, en el Hospital 12 de Octubre, primero en La Paz, donde estuve 1 año y medio aproximadamente en La Paz, y luego ya había ese concurso oposición que se hacía para obtener plaza en propiedad, y esa pues la conseguí en el Hospital 12 de Octubre, donde estuve después de 25 años, ¿no? Y esto lo estabas compaginando ya. Ya simultáneamente lo hacía con la pintura, la escultura, y lo que me ha dado en mi vida
una enorme satisfacción. Yo no sabía cuál me ha dado mayores satisfacciones en la pintura, la fisioterapia, porque claro, es una preciosidad poder quitarle las dolencias a una persona que está sacrificada y que además es una cosa muy curiosa, porque yo los tratamientos privados nunca los he cobrado. ¿Por qué? Porque yo me decía, mi conciencia me decía, si una persona tiene un dolor físico y moral que supone tener una enfermedad, si luego además tiene que tener el otro dolor de la merma económica, porque si además de estar enfermo tienes que pagar por estar enfermo, pues a mí me parecía una barbaridad, ¿no? Y entonces yo generalmente me he dedicado siempre a hacer tratamientos gratuitos a las personas porque me parecía que era una aberración el que la persona tuviera que pagar por estar enferma. Por cierto, que aquí donde estamos en este momento, en Robledo de Chavela, en esta casa que luego vamos a ir viendo, aquí está dando también, tiene una actividad con gente de este pueblo, tanto de judo. Sí, bueno, eso sí, efectivamente, el judo probablemente me ha dado las grandes satisfacciones en esta vida, ¿no? Se da la circunstancia de que, aun siendo todavía alumno de la Escuela de Fisioterapia, pues estuve recorriendo aproximadamente unos 20, con un compañero, que todos conocéis, ¿no? Con Ramiro Álvarez. Lo que pasa es que luego Ramiro lo abandonó, pero fuimos juntos buscando un gimnasio. Nos recorrimos lo menos 20 gimnasios de Madrid y claro, en todos ellos decían, hombre, como una persona ciega puede hacer judo, eso es imposible, ¿no? Ningún profesor se comprometía a admitirnos y darnos clase, hasta que yo sugerí uno que había en mi barrio, donde yo nací, en Salamanca. Había uno de los, quizás tal vez el primero que estuvo en España, de hecho se llamaba dojo, porque dojo es el nombre en japonés que se refiere al lugar donde se practica el judo, ¿no? Bueno, pues este gimnasio se llamaba dojo, precisamente, ¿no? Entonces allí fuimos a preguntar y dimos con un director muy inteligente que llamó inmediatamente al profesor y le preguntó, que además era un profesor muy joven, y le dijo, ¿tú serías capaz de dar judo a esta persona ciega? Y él se quedó así como mirando al cielo y reflexionó unos segundos y dijo, sí, me comprometo. De ese momento, pues nos incorporamos Ramiro y yo, luego Ramiro lo abandonó enseguida y yo continué. Y así fui progresando los distintos cinturones que hay en judo, blanco, amarillo, naranja, verde, azul, marrón, pero luego estaba el negro que no te lo podía otorgar el profesor, que tenía que ser una convocatoria de la Real Federación Española de Judo. Y ahí estaba el dilema, ¿no? ¿Podría yo examinarme? Bueno, tuve la suerte de tener dos grandes monstruos de este arte marcial, que fue Osawa, que era un japonés, noveno dan, y Lee, que era un profesor coreano, que eran los dos grandes maestros que había en España en aquel entonces. Los dos me examinaron y tuve la mejor nota en mi promoción. Qué alegría, porque era la primera vez que un ciego obtenía el cinturón negro. Pero luego la federación hizo unas consultas a Francia, a Reino Unido, a Alemania, a Italia, a Portugal. No había ningún judoka ciego cinturón negro. Ya preguntaron en Brasil, que había un gran desarrollo del judo, y preguntaron en Japón, y resultó ser el primer cinturón negro ciego del mundo. Muy bien, perfecto. Así es que eso que supuso la posibilidad de que otros ciegos como yo pudieran ensayar precisamente este deporte. Tuve grandes encuentros con los jefes de entonces que había en la ONCE, no por la propia ONCE ni por los propios responsables ciegos que tenían responsabilidad en los distintos departamentos, sino por otras personas videntes que entrenaban a otros deportistas, atletismo, etc. Decían, no, es que si se van al judo van a perder en ser atletismo. Oye, creo que la libertad está en que el propio afiliado, la propia persona ciega, elija qué deporte le gusta y qué deporte quiere desarrollar, ¿no? Para el mismo, ¿no? Y si resulta que le gusta más el atletismo, pues será el atletismo. Y si le gusta más el judo, pues será el judo.
No hay que desmerecer. Ahora vamos a ver uno de los trabajos que dices aquí, precisamente en el gimnasio de esta casa con un grupo de alumnos. Izquierda, derecha, abajo, derechitos, deditos juntos. O sea que el que se quiera incorporar a partir de ahora tiene que ser con sentido de la disciplina, porque ya hacemos cosas muy interesantes y hay que ya perfeccionarse, perfeccionar el cuerpo para perfeccionar la mente, para perfeccionar el corazón, para perfeccionar el corazón lo tendréis hecho polvo, que estaréis todos enamorados. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Preparados? ¡Uno! ¡Dos! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Venga! ¡Vale! Bien. Ponemos una manita enfrente y damos patadita, ojo. No va la mano al pie, sino que va el pie a la mano, ¿de acuerdo? Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale, izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale. ¿Preparados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contrario. Ahora tú, sobre las piernas, exactamente. ¿Preparados? El otro la pirámide inicial, Venga, arriba, 1, bien. 2, arriba. 3, arriba. Dobla una pierna. 4, 5, arriba. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale, contrarios, preparados, 1, quietos, 2, rodando, vale, una metralleta, tallo tos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, otra vez, el chico, ahí, chaval, ahí, señor, vale, ¿qué más queda? Preparado los contrarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eddie grande. Eddie chico. Dejar hueco, aplastando. Cultura que vais cantando, variante. Suelto solo la derecha y va al cuello, ahí. Lucilo que se haga también, me siento ahí a su lado, también controlo. Daos cuenta que hay que hacer control. Hay dos tipos de controles. A los
los hombros y a las caderas. En este caso es que yo controlo los hombros. Ahí, la cinturón. Por debajo, la solapa, vamos. La por dentro. Y apretando. Junto a ello con su gatame, mucho junto de ello. Se suelta este, lo que sea, agarro a la altura de la rodilla, pero agarro mi mono y aplasto. Pero mi rodilla derecha es la clave, la pego ahí mucho, para evitar el giro. Se suelta de aquí por lo que sea, cojo el cinturón. Junto yo con su gatame. Se suelta por aquí porque estira la pierna mucho, estira la pluma. Y yo trato de alcanzar la manga. Ahí. Junto yo con su gatame. Por lo que sea, me hace daño, la pierna, lo que sea, suelto la mano, que no me conviene, y cojo por debajo el cinturón. Cuando él va a hacer puente para salirse, meto las piernas por dentro. Ahí. Bien. Ahora, para cintos negros, esta misma que está tesogatame, pero es, las dos van por debajo de sus hombros. Este por aquí cojo mi solapa contraria. Y este por aquí, por debajo, voy a su cuello. Ahí. Entonces ahí todavía, cuanto más fuerte haga, yo más subo y quedo para él. ¿Vale? Venga, todo lo que se ajusta. Venga, preparados. Muy bien, Andrés. Gracias. Bien. ¡Opa! Eso va a Bueno, pues como yo os decía, luego no tuve yo la gran sorpresa de encontrar que es precisamente el judo el único deporte que puede desarrollarse y practicarse en régimen de integración con los diferentes. Eso fue un gran descubrimiento. De hecho, fui el introductor del judo para ciegos en España y los primeros que animé a incorporarse pues fue algunos de todos conocidos, como fue Miguel Moreno Torbellino, Ángel Tena, Antonio Martínez Enarejos, pues todos estos empezaron a hacer, luego lo abandonaron, ¿no? Yo no lo abandoné nunca porque me entusiasmó, y luego yo me fui examinando de segundo, pero el judo es no solamente como deporte, sino la disciplina cuyos grados, la carrera, por decirlo así, es la más larga de todas las que existen, ¿no? O sea, es decir, un músico, por ejemplo, hace sus 5, 6, 7, 8 años, por ejemplo, de violín, que es muy sacrificado, o de piano, que es muy sacrificado, etc. Y luego está toda la vida con el virtuosismo y estudiando y progresando. Pero es maestro ya, una vez que ha terminado los cursos de virtuosismo, ya es maestro, ¿no? Es el máximo título que puede tener un músico. Pero es que el judo, hay mucha diferencia entre el primero y el segundo dan, muchísima diferencia entre el segundo y tercer dan, una barbaridad de diferencia entre el tercer y cuarto dan. Yo ahora soy sexto dan, que ya no es cinto negro sino cinto rojo. ¿Y eso qué significa? Que estás toda la vida tratando de progresar y de examinarte, ¿no? Yo ahora para obtener el séptimo dan tengo que estar 10 años para poderme examinar del séptimo. 10 años de sexto dan. Imagínate. Es una carrera... Pero con la ocupación que tienes, César, con la escultura, no sé si te va a dar tiempo, ¿eh? Dedicarte más a la escultura o al sexto dan. Bueno, a ver, yo sigo aquí dando clases, a mí me entusiasma la docencia, me gusta mucho la enseñanza, he tenido muchísima suerte
en este pueblo de Robledo de Chavela, porque a los niños y a los jóvenes y a los mayores, si les hablas con sinceridad, te responden con sinceridad. Y si desde el principio ven nobleza en el trato, van a ser siempre nobles, porque todas las personas tienen la maldad, la bondad en potencia. Si tú desde el principio te abres, les hablas con sinceridad y con nobleza, ellos no te van a responder con agresión. Te van a dar lo bueno que tienen, porque abres la ventana, la posibilidad de que su capacidad de bondad emerja a la superficie. Y el judo se presta mucho para eso, ¿no? Es una filosofía, es una disciplina. Aquí los niños están encantados, más encantados estoy yo. Todas las clases son gratuitas. Es que a mí me pagan con su trato, con su comportamiento, con su afecto, con su manera de ser, con su interés y con su comportamiento en general. Vamos a ver ahora una imagen de lo que es la maqueta. Bueno, pues estamos ahora delante de una mesa con tecnígrafo que tiene la capacidad no solamente de ascender, descender en el plano sagital, sino que además, en el eje sagital quería decir, sino que también además puede desplazarse en horizontal y vertical en los 360 grados, ¿no? Y lo más característico, aparte del movimiento de la mesa, es el movimiento de las coordenadas y del goniómetro que tiene instalado, que ahora si lo encendemos, por ejemplo, nos daría con voz, tiene una pantalla para indicar los grados y minutos, tiene un máximo de error de 1 minuto solamente, pero si giramos el goniómetro va informando en la pantalla qué grados y minutos de grado tenemos en el giro que hemos dado. Pero está adaptado, este sí está adaptado. Bien, 13 grados justos nos ha dado. Es decir, si le movemos un poquito más, nos daría también los minutos. Es decir, 8 grados, 15 minutos de grado. Lo tenemos ahora. Y con esto pues podemos trabajar. ¿Y cómo podemos trabajar los ciegos con esto? No solamente porque está adaptado con voz, sino porque además utilizamos aquel sistema antiguo que hacíamos en bajo relieve, que teníamos en el colegio con la señorita María Luisa, gloria esté, como nosotros trabajábamos en bajo relieve. Yo aquí he hecho, en esta mesa grande, en este tecnígrafo, he hecho todos los planos de la arquitectura de esta edificación. Esta cinta métrica es parlante, sirve para cuando estamos trabajando en dimensiones más grandes que las que caben en una mesa, ¿no? Por ejemplo, si son 2 metros, 3 metros, 4 metros, etcétera, dentro de esas dimensiones. Luego tengo otra que tiene 50 metros. Esta concretamente, no sé si llega, me parece que son 5 metros lo que lleva esta. Entonces, sacamos una medida. Con caja, sin caja, 0,1 centímetros, 48,5 centímetros. O sea, 48 centímetros y medio es lo que tiene esta medida. Bueno, aquí tenemos un esqueleto normal, es decir, con toda la estructura anatómica de todos los huesos, y este nos sirve no solamente porque es articulado en todas posiciones, le hemos puesto un bastón de Diego, también el esqueleto no ve, el pobrecito, y entonces le hemos puesto un bastón. Y este se utiliza, tiene todos los movimientos anatómicos que puede tener el ser humano, porque este es un esqueleto humano, lógicamente, y entonces lo usamos para buscar posiciones y proporciones, relaciones entre las distintas partes del cuerpo, cuando estamos haciendo una obra que sea de proporciones anatómicas, reales, humanas, ¿no? Que no sean, por ejemplo, ¿cómo te diría yo? Expresionistas, ¿no? Por ejemplo, o surrealistas, que entonces ya se altera mucho las relaciones y las proporciones, ¿no? Entonces este es para hacer una relación pura anatómica del ser humano. Y luego tenemos ya aquí otros muñecos por aquí. Ya, esto no. Mira, ahí están las gafas y la gorra del esqueleto. Sí, bueno, pues aquí estos muñecos generalmente son chinos, ¿no?
y este le estaba yo poniendo en una posición de una obra que estoy haciendo ahora para el Círculo de Bellas Artes, y es una que se llama Letanía Sacrílega, porque son 63 cantos a la Virgen, pero sacrílegos, ¿no? Lo que pasa es que pues va a ser bastante divinizada la obra, ¿no? Y este muñeco pues, se utiliza para hacer pruebas de posición. Bueno, aquí tenemos un bloque que estamos perfilando. Entonces, esto es un cincel que lo que hace es ir, digamos que dibujando, junto con la percusión de la maceta, va quitando porciones de la piedra y va perfilando la figura, ¿no? Y luego tenemos, cuando es una piedra dura y queremos correr y hacer a grosso modo la forma, tenemos lo que se llama el compresor, una máquina universal de disco en principio, pero que sube, baja, se orienta en cualquier posición, tanto en inglete como en chaflán. O sea, que puede tumbarse en todos los grados y puede girar. Voy a hacer una pequeña prueba para hacerla girar. Sube con esta palanca arriba. Bien. Ahora, esto tiene muchos seguros. Hay que quitarle este de aquí. Y ahora, una vez que quitamos este seguro, la máquina, ¿ves? El disco puede perfectamente girar en cualquier grado. Esto es un 90 grados. Aquí, por ejemplo, 45 grados, pues sería aquí, hay que medirlo. Estos son 90 grados. Bien, entonces, una vez que vemos esto, podemos observar también cómo el disco, si seguimos subiendo, bien, ya tenemos ahí una altura, quitamos este otro seguro y ahí, porque no gira, ahí me pasa, ¿qué me pasa? Ya está, vale, tenía dos seguros. Bueno, quitamos los dos seguros y ahora gira, ahora ancla en los 45 grados. Ahí está, 45 grados exactos, ¿no? Pero tiene aquí una marca que se puede graduar cualquier grado. Que lo queremos poner horizontal completamente, cortar en horizontal, pues seguimos aquí, hasta ahí, no llega, tenemos que subirlo un poquito más, ahí, ahora seguramente que llega, ahí está 90 grados. Bien, pues entonces ahora vamos a cortar, no en horizontal, sino en vertical completamente. Esta máquina se llama universal porque se le puede aplicar lijadora, se puede aplicar fresadora, por ejemplo, una fresa sería esta. Se quitaría este disco, esto es el protector, se pondría otro aparato y se le aplicaría esta fresa, ¿no? Las fresas las hay de muchas formas, con las cuchillas en distintas formas para hacer la moldura que se pretenda en cada momento. Le vamos a cortar en vertical un taruguito para ver lo que tarda en cortar un tarugo que tiene unos 5 por 5 centímetros. ¿Sí? Estamos bajando el disco para coger la perforación que queremos cortar, que va a ser aquí total. Porque se puede cortar solo una rajita, un poquito. Ahí ya puede cortar completamente. Bueno, pues ponemos la pieza. Vamos a cortar, por ejemplo, por aquí. Ya está cortado. El disco, el corte es este que se ha hecho. Mira, Berna. Bueno, pues este es un ejemplo de lo que se puede hacer con esta máquina universal. También es verdad que no solamente se puede mover el disco, se puede también, si lo movemos un poquito, para que no roce en la base, lo que podemos hacer es, quitamos estos dos seguros de aquí, 1 y 2, y ahora cortamos en chaflán. El brazo de corte puede moverse en los 360 grados. El tarugo lo hemos puesto para que sea de este año. Sí. Y entonces esta será como unos 30 milímetros y ya tenemos la broca aquí preparada en el broca. Ahora vamos a fijar en la mordaza este tarugo, aquí ves, aquí vamos a meter, aquí tiene una palanca que abre, y ya tenemos aquí. Ahora vamos a cerrar para
comprimirlo, presionarlo, la mordaza, ya está. ¿Ves? Aquí tenemos ya ahora el tarugo que hemos puesto dentro de la mordaza. Sí, aquí encima está bien. Ahora bien, voy a quitarlo un momentito, un segundito, lo quito, y voy a bajar la broca a ver si hasta dónde perforaría. Hay que correr un poquito la mordaza para que no roce el metal. Ahí está muy bien. Seguimos. Vamos a perforar hasta aquí, por ejemplo. Estaría bien, hasta ahí. Bien. Ahora yo tengo aquí un botón que lo corro, lo aprieto y se queda fijo aquí. ¿Ves? Este ya no va para allá. Va para allá, ¿eh? O sea, va para allá, pero no va para acá. Ya. Sí. Para allá y va bajando. Sí. Si te fijas, ¿tiene la otra mano libre o no? Sí. Pues mira, toca aquí. Espérate. La broca la tienes ahí. Sí. No te preocupes que no hay peligro. Sí. Entonces, si yo hago así, va bajando, ¿ves? Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Ahí, ¿ves cómo va bajando? Sí. Y aquí se queda. Se queda, ya. Y ahí, entonces hemos medido la perfección, tanto para abajo como para arriba. Ahí ya no puede parar. Lo hemos hecho con un seguro, lo hemos hecho que de ahí no puede parar. Vale, pues ahora ya suelta. Pero vamos a poner otra vez el tarugo. Vamos a ver, un momentito. Y aquí hay otro truco que es que tiene aquí una que se puede hacer automáticamente con una pantalla, pero yo tengo, mira, aquí tiene la mano. Aquí trae, debajo, mira, aquí estoy dando vueltas a una ruedita, pim, quiere decir que ya no va a bajar más de lo que está abajo, va a bajar hasta ahí, hasta donde está ahora mismo, la broca. Entonces ya cuando me haga tope, yo sigo girando, hasta que me haga un tope. Ya está, ya de ahí no va a bajar más. O sea que ya aunque siga bajando, aunque yo coja este clip, no baja. Ya. Ahora, si le quito el seguro de arriba, como antes, sí sube. Sí, ya. Y entonces, ahora yo subo del todo, esta subida, pongo el tarugo y cuando baja, bajará hasta el tope que yo le he puesto. Entonces, ahora, aquí, pongo la mordaza aquí, lo aprieto, ahí ya está, ya no se mueve, bien, y ahora está un poquito, voy a correr un poquito más, ahora a la izquierda, ahí queda mejor, Vale, pues ahora ya le podemos poner en marcha, Ahora, para que no te dé polvillo, te estiras un poquito, ahí, y ahí está mejor. Vamos, no te asustes que hace un ruido al principio un poquito fuerte, Ahora, cuando tiene una visera protectora delante, cuando la visera está abierta, mira aquí qué va a hacer. ¿Lo oyes? ¿Ves? Así se quita, así se pone. O sea, es un protector. Me he dado cuenta porque ya la palanca no va más. Ya. Y entonces, cuando te hace toque ella misma, no puedes perforar más. César lijando una cabeza de escayola, que es la cabeza del propio autor. Mira, verla. A ver. Esta sería la izquierda, que está, mira, espera, yo sujeto por aquí la muñeca, que sería aquí, y tú tocas arriba. Pero sujeta, Eso es sujeto, sí. Ahí. Ah, Esta es la mano que está un poquito en garra, ves el pulgar. Sí. Y entonces estaría el pulgar dentro de la boca de la serpiente y sujetando la serpiente que está amenazando al pecho, a la mama de
de la mujer. Panorámica general de la sala de exposiciones. A ver, esta obra, que está todavía en iniciación, es decir, está en escayola, que después se transformará en bronce, se hará un vaciado en bronce, es una de las 63 piezas que componen una exposición que estoy preparando que se llama la Letanía Sacrílega, el Ora Pro Nobis, por decirlo así, ¿no? Entonces, el Ora Pro Nobis es la obra central. Esta es una de las 63, no es la Ora Pro Nobis. La Ora Pro Nobis es la de las manos que has visto anteriormente, ¿no? Aquí, en este caso, lo que se ha construido es una pelvis obtenida del natural, de una modelo. Entonces, aquí lo que sería la cintura y donde acaba la cintura prácticamente y empieza el tórax, sería la forma de un copón, de estos que se utilizan en las misas, en los ritos cristianos, ¿no? Aquí vemos las caderas perfectamente indicadas y resaltadas. Aquí está el monte de Venus, la vulva, y luego debajo, lo que sería ya el periné, es donde sale prácticamente la barra, la vertical del copón, ¿no? Aquí tiene pues una base del copón. Todo este copón que requiere después, pues una forma, digamos, sagrada, que es lo que utilizan en la transustanciación, en el sacramento de la Eucaristía los cristianos. Entonces, en lugar de ser una hostia que simboliza el cuerpo, aquí esa hostia está representada por un pecho de mujer, ¿no? Por eso se llama letanía sacrílega, todo el conjunto, ¿no? Sí, bueno, esta es una de las figuras, de las representaciones del conjunto que se llama letanía sacrílega, ¿no? Entonces, en este caso se está refiriendo a Turris Davidica en latín, Torre de David en castellano. Entonces, como tenía fama de lujurioso este rey David, pues aquí se le ha representado por una torre de David que sugiere un elemento fálico, como se está viendo aquí hasta arriba, ¿eh? Y este elemento fálico tiene también la representación de la eyaculación, que está observada por estos goterones que van descendiendo desde la parte alta y por toda la fuente van cayendo, cada vez son más grandes los goterones y llegan a convertirse en sendos pechos de mujer, uno al este y otro al oeste. Bueno, pues esta es otra más de la letanía sacrílega. En este caso, lo que se ha hecho es montar sobre una base de metacrilato un trasero, unos glúteos de mujer que tiene dos posiciones. Tiene un enrodamiento en su interior y desde aquí, que ahora mismo está observándose como puede verse una anatomía perfecta de una mujer, en este caso podemos girarla y convertirla precisamente en un corazón, que sería el corazón de María, otro de los cantos a la Virgen, ¿no? En este caso, así sería un corazón perfectamente, y si lo invertimos, tenemos un culo perfectamente representado en toda su anatomía, ¿no? Estos serían las articulaciones sacroiliacas, estos hoyitos que también se llaman también los hoyos de Venus, ¿no? Lo mismo que delante hay el monte de Venus, detrás están los hoyos de Venus, también son los hoyos de las articulaciones sacroiliacas. Empieza a una estructura geométrica que encargó el Ministerio de Asuntos Sociales a través del Real Patronato y se llama Monumento a un Mundo sin Barreras. Monumento a un Mundo sin Barreras. Autor César Delgado. Dimensiones aproximadas 150 por 60 por 45 centímetros. Técnica mixta, hierro esmaltado, acero inoxidable y latón. Escuela Constructivismo Áptico. En 1994,
me encomendó al escultor el Real Patronato sobre Discapacidad, Ministerio de Asuntos Sociales. Sobre la base dispongo de unas platinas curvadas de latón, donde reposa una plataforma cuadrada de hierro esmaltado en negro y acero inoxidable. Sobre esta se alza un gran panel vertical de hierro esmaltado en negro. Al pie del mismo llevo una plancha horizontal de acero inoxidable donde se me refleja todo el monumento. En la cara izquierda del espectador poseo unas barras que dan idea de piezas de torno industrial. Al pie del panel central, dos cubos, derecho e izquierdo, presentan unas barras de izquierda a derecha atravesando que simbolizan las barreras sociales. Justo en la cara frontal del panel vertical dispongo de dos barras perpendiculares y paralelas que dan significación a otras barreras. También llevo barras antero-posteriores que tienen la misma significación de barreras sociales. De arriba abajo me cuelga un cordel dorado del que pende una plomada para simbolizar el equilibrio y la justicia social, a la vez que todas las barras están seccionadas en chaflán, en uno de sus extremos representando la interrupción de las barreras sociales mediante el esfuerzo de las personas discapacitadas, reflejado en las barras de torno industrial. Peso aproximadamente 100 kilogramos porque soy un modelo menor al proyectado. Esto es un mausoleo y este mausoleo está dedicado a la filosofía ácrata o anarquista, que parecen un tanto, ¿no? Monumento infinitamente. Autor César Delgado. Dimensiones 175 por 70 por 80 centímetros. Versión maqueta. Técnica mixta, acero corten, acero inoxidable, latón y bronce. Escuela Constructivismo Áptico. Me proyectaron en 1986 y me expuse para la apertura del Centro de Investigación Áptica, inaugurado por el primer presidente democrático de la ONCE, Antonio Vicente Mosquete. Soy un mausoleo, es decir, el boceto de un monumento mortuorio. Estoy compuesto a base de piezas de acero corten sobre un pedestal de acero corten y de acero inoxidable. Frontalmente dispongo de un altar, dentro del cual un prisma horizontal puede vibrar durante 5 minutos si se le impulsa brevemente con un dedo. Centralmente al altar se alzan dos largas antenas como ejes defensivos del monumento. A la izquierda del espectador dispongo de un ingenio compuesto de tensores para 2 cuerdas, las cuales se afinan a una quinta de intervalo para cantar a coros sobre mí. Una partitura escrita por el compositor ciego Juan Briz, dando música a la siguiente inscripción que llevo en el panel frontal del altar. Las líneas paralelas en progreso infinito están facultadas incluso para fluir en dirección idéntica con sentidos antagónicos. ¿No se interfieren? ¿No se intersectan? Son pues para nosotros un símbolo eterno de libertad y revolución anarquista. Trocobio. Trocobio, nombre que deriva de bio, vida, y trocus, rueda, es decir, vida de ruedas. Las dimensiones de esta obra es de 1,5 metros de altura,
aproximadamente 50 de ancho y 30 de profundo. La escuela es constructivismo áptico y la técnica es bronce. La obra fue construida alrededor de 1990 en memoria del escultor Alfredo Sada. El Círculo de Bellas Artes hizo una convocatoria para escultores de la que fuimos seleccionados 12 para hacer un trabajo bajo la dirección de Miquel Navarro. Uno de estos escultores, Alfredo Sada, falleció al poco tiempo de un tumor cerebral y era una persona extraordinariamente inteligente, muy joven, y que realizaba todas sus esculturas, o gran parte de ellas, mediante secciones de rueda. Monumento a Luis Braille. Autor César Delgado González, 2001. Dimensiones aproximadas 275 por 150 por 100. Técnica mixta: bronce, acero corten, acero inoxidable, latón y aluminio. Escuela Constructivismo Áptico. Fui ejecutado por encargo del Consejo General de la ONCE para el Museo Tiflológico de Madrid, en memoria del inventor francés del sistema de lectoescrituras para ciegos que lleva su nombre. En conjunto reflejo un sistema espacial planetario. En la base, que simboliza el Sol, se sostienen unos platillos que significan las diferentes zonas de la Tierra: polares, tropicales, templadas y ecuatoriales. En esta última llevo incrustada una gran rosa de los vientos que da idea del Ecuador. Sosteniéndose en un gran arco que abarca toda mi figura, puede apreciarse lo que simboliza la Luna en forma de satélite artificial. Sobre el eje central de la obra tengo suspendido un gran libro, en cuyas páginas, en forma de alas de mariposa, llevo una inscripción al ejemplar del método Braille en la página izquierda y el propio sistema en caracteres aumentados sobre la página derecha del espectador. Sobre estas páginas me han colocado unas manos apoyadas sobre el libro que simbolizan las de Luis Braille, leyendo el alfabeto de su creación. La rosa de los vientos gira en los 360 grados. En conjunto cuento con 408 piezas de composición y mi peso aproximado es de alrededor de 300 kilos. Salomé Mantis religiosa, 1997. Autor César Delgado. Dimensiones 225 por 225 por 225 centímetros aproximadamente. Técnica mixta: bronce patinado, acero inoxidable y acero corten. Escuela Constructivismo Áptico. Formo parte de la letanía sacrílega, un conjunto de 63 piezas que recorren una espiral basada en la doble hélice de los ácidos nucleicos. Nazco en el Palacio de Congresos de Madrid en el año 1997, sobre una gran plataforma de acero inoxidable. Tengo una doble bandeja que también simboliza pista de danza. Sobre ella estoy yo, la Salomé bíblica, bailando la danza de los 7 velos con la cabeza de Juan el Bautista.
Estoy representada por un cuerpo femenino desnudo, de tamaño algo mayor de lo natural, de pechos exuberantes y gran pelvis. Sin embargo, mis brazos y cabeza son propios del insecto mantis religiosa agigantados, de cuyo garfio izquierdo pende la cabeza del Bautista, cuyo modelo es el del propio autor, César Delgado, decapitado. Estoy en posición de cuclillas, amenazando el espacio donde debería estar el Bautista. Solamente me apoyo en las puntas de los pies, aun cuando cuento con 1 tonelada de peso. Estoy patinada en el marrón verdoso, salvo mis ojos y mis colmillos, que los tengo en dorado pulido espejo. Impresiona la cabeza y los brazos, porque poseo afilados pinchos que recuerdan las patas aserradas del insecto. Muchas gracias, César. Ya finalizamos. Súper agradecidos por habernos acogido en tu casa, y lo que dijimos al principio, si alguien dudaba que una persona ciega pudiera hacer lo que aquí se ha visto claramente, pues que lo repita, que aquí lo tiene. Pues muchas gracias, César, y estaremos pendientes de lo que estés haciendo y de tus presentaciones. Muchas gracias. Agradecimientos. Han puesto las voces a las siguientes obras: Infinitamente, Pedro Eguren, Luis Braille, Fernando Fernández Fuentes, Un mundo sin barreras, Roberto Martín, Salomé, Silvia Micó, música, César Camarero.